Porque dice que el enemigo vino a este mundo a matar, a robar y a engañar. Y dice el libro aquí, dice Jesús en el libro de Apocalipsis capítulo 2, que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Dice por 10 días. Hay un dicho por ahí que dicen, guerra avisada no mata soldado. Y si lo mata es por descuidado. La Biblia es la carta de amor de Jesús para sus hijos. Pero si nosotros no leemos la carta de amor, no la estudiamos, no estudiamos los libros de la señora Elena White, los libros de profecía, entonces, hermanos, estamos completamente puestos en las manos del tentador. Las almas que necesitamos, hermano, para poder contrarrestar los ataques del enemigo, deben ser constantemente fortalecidas por la palabra de Dios. Ahora bien, sigue diciendo que muchos sellarán su testimonio con su sangre. Nobles y esclavos, ricos y pobres, sabios e ignorantes. Todos eran muertos sin misericordia. Ahora bien, hermano, yo quiero decirle una cosa. En la matutina del jueves, si no me equivoco, una de las matutinas para adultos, porque hay bastantes matutinas. Pero la matutina habla de el gran ataque de Satanás contra sus hijos, contra los hijos de Dios. Muchos de nosotros pensamos, hermanos, o muchos piensan que solamente vendrán persecuciones y que quizás el gobierno o quizás un movimiento vendrá y va a correr detrás de los cristianos. Eso va a venir. Pero también Satanás, con su hábil trampa, está logrando que cada cristiano, muchos cristianos, se enfríen, que no estudien la palabra de Dios, que agarren o tomen las cosas de Dios a ligera. Hermanos, hemos de estar preparados esa hora, no mañana. Con su pueblo hoy, y Dios está diciéndole a su pueblo: sea vigilante. Lucas versículo 31 y 32. Vamos a ver qué dice esta cita. Lucas capítulos 22. Bueno, ahí está. Vamos a leerlo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y el versículo 31, Steven, 31, 32, por favor. 31 dice, no, 32. Y dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro tenía la responsabilidad de poder, de llevar el mensaje y nutrir a sus hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad con su hermano. Cada uno de nosotros. Debemos de alentarlo, porque hay momentos en la vida que hasta el que más está fuerte
está débil. Mis hermanos, hay personas que realmente a veces tú no entiendes, digo, pero ¿cómo puede ser? Hermanos, yo veo personas que antes eran grandes líderes, pero hoy en día ni siquiera están en la fe. ¿Saben qué, hermanos? Sigue diciendo el versículo. No temas lo que has de padecer. Versículo de Apocalipsis. No temas. O sea que el Señor está anunciando lo que sucederá en el futuro con todos aquellos que profesan seguir a Jesús. Según la enciclopedia muy famosa, Wikipedia, dice que Policarpo era un obispo de la iglesia de Esmirna. Y que según la tradición, dice así, que conoció a San Juan y tuvo como discípulo a Ireneo. También dice que Policarpo estudió bajo la tutela de Juan el apóstol y estaba vivo cuando se escribió el Apocalipsis. Se convirtió en obispo de la iglesia de Esmirna. Y según otro comentario de la historia de la iglesia primitiva, relata el arresto y el martirio de Policarpo. Que después de servir una comida para los guardias que lo arrestaron, Policarpo pidió poder pasar 1 hora orando y le fue otorgado. Hermanos, ¿entendiste lo que leí? Después de ser arrestado, Policarpo le sirve una comida a aquellos que le arrestaron. Y además de la comida también ora con ellos. Tan lleno de gracia, de la gracia de Dios, estaba tan lleno de la gracia de Dios, que los que estaban presentes estaban atónitos. Y muchos lamentaban ahora que un hombre tan venerable y piadoso muriera. Esa fue la misma actitud de todos aquellos que estaban parados allá cuando estaban apedreando a Esteban. Que mientras estaban apedreando a Esteban, Esteban estaba rogando por cada una de las personas que estaban ahí. Y Esteban, dice la Biblia en Hechos capítulo 7, versículo 15, dice que Esteban, su semblante le brillaba como de quién, como un ángel. ¿Será que cuando alguien se enoja contigo o habla mal de ti, te brilla el rostro como un ángel? ¿Será? Ojalá que sí. Sin embargo, Policarpo fue llevado ante el procónsul y condenado. Hermano, ¿sabe que por muchas cosas buenas que tú hagas en este mundo, tú nunca vas a estar bien? Tú nunca vas a salir bien. Tú puedes hacer 99 cosas buenas y si haces una mala, eres el peor. Así es el mundo, así juzga el mundo. Por Dios. Y Dios juzga de otra manera. Ahora bien, hermanos, mientras Policarpo estaba delante del procónsul, el procónsul le dijo a Policarpo: quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte una propuesta. Renuncia a Cristo y te liberaré. Inmediatamente Policarpo, 86 años le he servido y él nunca me hizo mal. ¿Cómo entonces he de blasfemar a mi rey que me salvó? ¿Cómo? Yo no sé cuánto tiempo tengas tú en la iglesia, mi hermano. Yo no sé si tú has nacido en la iglesia, pero ojalá que tú tomes la determinación de ser fiel a Jesús. Porque si tú eres fiel, por lo menos en lo poco, Dios te dará la capacidad para que tú seas fiel en lo mucho también.
Mateo capítulo 10, versículo 28, hermanos. Mateo 10. Vamos a ver qué nos dice aquí la Biblia. Mateo 10. No temáis a lo que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Por muchas cosas, hermanos, y por muchas amenazas que puedan traer delante de ti, sea fiel. Sea fiel, mis hermanos, y no desmaye, porque el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá, hermanos. Y sus promesas son ciertas. Policarpo fue sentenciado a ser quemado vivo y fue atado, no clavado como era de costumbre, a un poste para asegurarse de que permaneciera inmóvil. Por eso lo clavaron, lo amarraron ahí. El conflicto de los siglos sigue diciendo otra vez que cuando Jesús reveló a sus discípulos la suerte de Jerusalén y los acontecimientos de la segunda venida, predijo también lo que habrían de experimentar, hermanos. Lo que viene, hermanos, no es fácil. Nosotros estamos muy bien en aire acondicionado. Estamos muy bien cómodos. Pero siempre no será así. A muchos de nosotros nos tocará vivir situaciones muy difíciles. Hay hermanos que se molestan simplemente por verte. No voy a decir el nombre, pero le digo una cosa, hermanos, y le voy a decir aquí en nombre de Jesús. Si hay alguna persona dentro que por alguna razón yo he hablado, lo he tratado mal, como sea, le pido perdón. Si hay una cosa, hermanos, que yo no quiero que suceda conmigo es perderme. Porque la vida eterna es algo más valioso que todas las cosas. Cuando estábamos ahí, listos para subir, yo vi un hermano que venía, me vio, me hizo ver que me vio, y cuando me vio se fue. No sé cuál es el problema. Pero si acaso yo soy el problema, yo le pido a Dios que me ayude para yo no ser ese problema. Hermanos, a veces nosotros andamos en la vida, hablamos, y a veces no tenemos freno en la boca, o no nos damos cuenta a quién herimos. Debemos pedirle a Dios que nos ayude, hermanos, a hacer testimonio allá afuera y también aquí adentro. El Señor Jesús está haciendo todo lo posible para salvar a los seres humanos. Y en el nombre de Jesús, si tú estás aquí, por favor, no te vayas a otro lado, porque Dios está buscando la manera de salvarte. A veces, hermanos, porque no me saludó el hermano Rudy, porque no me saludó este hermano, porque este no me vio, porque simplemente por esas cositas, yo no vengo a la iglesia más. Hermanos, nosotros somos seres humanos y tenemos la tendencia a equivocarnos. Tenemos diferentes caracteres. Debemos de entender que la salvación es más valiosa que todas esas cosas. No nos dejemos engañar y salgamos de la prisión que el diablo quiere llevarnos.
Aprendamos, hermanos, y pidámosle a Dios a poder perdonar a otros y perdonarnos a nosotros mismos. Hay personas que llevan cargo de conciencia y no se perdonan ellas mismas. No se perdonan. Mis hermanos, cuando Jesús habló de la segunda venida, dijo que su pueblo iba a pasar por momentos muy difíciles. Pero juntamente con esta declaración, Jesús dijo, pero yo estoy aquí todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. San Juan capítulo 16, versículo 33. San Juan capítulo 16, versículo 33. Dice la palabra de Dios. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo, hermanos. Confiad, tened fe, tened ánimo. Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, a través del apóstol Juan, sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Sé fiel. Hermano, ¿sabe qué? Hay muchas personas que quieren cobrar sin trabajar. Hay personas que quieren cobrar sin trabajar. El precio de ser fiel y de soportar todas las aflicciones es la vida eterna. Ese es el precio. Yo he vencido. ¿Qué quiere decir Jesús a su iglesia hoy? ¿Cómo debemos ser fiel? ¿Cuál es el precio? ¿Qué significa ser fiel? Ser fiel significa confiar totalmente en Él, aferrarse a la promesa. Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Desde el momento que la conseguí, me apoderé de ella. Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Que no importa, hermano, los sufrimientos que tu mal decisión haya provocado, pero que a pesar de tu mal decisión, el Señor te librará si te aferras a Él. El Señor te librará. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a mantenerte firme ante las tentaciones de este mundo que te instan a negarle día a día? Es una pregunta que tú debes hacerte tú mismo. ¿Estoy dispuesto, Señor? ¿Estoy preparado para eso? ¿Saben, hermanos? El deseo de todo padre es que sus hijos estén bien. En este mundo no hay un padre que quiera mal para sus hijos, aunque muchas veces hay algunos padres que expresan cosas horribles de sus hijos. Pero un padre se preocupa por el bienestar total de sus hijos. No sé si aquí en medio de nosotros, bueno, me imagino que hay algunos padres que desearían que sus hijos estén en la fe. Yo tengo un hijo y cuánto me gustaría que él también estuviera en la fe.
Pero sabe, hermanos, mira, muchas veces nosotros como padres fallamos. Y a veces nos queremos hacer los locos. Porque sabe que desde que el muchacho está antes en la barriga, ya tú comienzas a pedirle a Dios y a ponerlo en la mano de Dios. Mientras él va creciendo, tú constantemente, tú oras, tú que Dios y cosas, inclusive cuando tiene la oportunidad lo lleva a la iglesia. Pero llega un momento, hermanos, y ahí es donde está el fallo, que a veces en las reuniones familiares, cuando vamos a almorzar, cuando vamos a hacer cualquier cosa, a veces nosotros como mayores hacemos algunos comentarios con referente quizás al liderato de la iglesia, o quizás al pastor, quizás la asociación, cualquiera, o cualquier hermano. Y a veces pensamos como que ese niñito que está al lado como que no va a escuchar y no sabe nada. Muchas veces ellos se quedan tranquilos y no te preguntan. Pero eso va creciendo dentro de ellos. Y ellos van agarrando, van almacenando constantemente. Y llegará un tiempo que estos niños no van a querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Inconscientemente por tu culpa. Porque tú has logrado hacer con ese niño lo que realmente tú no querías. Hermanos, es muy importante que nosotros alimentemos espiritualmente a nuestros niños. Quiero decirle algo y quiero traerle un ejemplo, que Daniel fue el resultado del esfuerzo de sus padres, quienes le enseñaron a ser fiel a los principios divinos bajo cualquier situación reinante. La llegada de Daniel a Babilonia marcó para él un contraste abrupto. ¿Sabe por qué? De la tranquilidad de su hogar, a donde libremente adoraba al Dios de sus padres, pasó a la vida agitada del palacio de Babilonia y a la palpable maldad reinante en la poderosa nación. Hermanos, nosotros ya vivimos una vida, los que somos adultos, pero a ellos les toca por vivir y no sabemos dónde Dios lo va a llevar. Es por eso que nosotros debemos ahora con tiempo prepararlos para que ellos sean los portavoces de Dios. Los padres de Daniel lo hicieron. Y con nuestros ejemplos, ayudamos a nuestros niños. ¿Era posible que una persona tan joven como Daniel se olvidara de la enseñanza paterna y se dejara deslumbrar por la vida del palacio en Babilonia? Era posible, pero no, mi hermano. Daniel estaba fundamentado en la fealdad a Dios. Las tentaciones eran muchas y el ambiente era una constante invitación para participar de la vida licenciosa y pagana que se vivía en ese lugar. No era fácil. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué hizo Daniel? ¿Sabe qué dice el capítulo 1, versículo 8? ¿Sabe qué dice? Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Y pidió al jefe de servicio del palacio que no le obligara a contaminarse con tales alimentos. Propuso en su corazón, hermanos, yo sé de alguna persona que constantemente, ay, Señor, permite que mi jefe me entienda y que me dé el sábado libre para yo dedicártelo a ti. Pero a veces, hermanos, cuando consiguen el sábado libre, ¿será que realmente van a la iglesia? No, estoy cansado. Voy a dormir un poco más. Me agarró el sueño. Yo no estoy juzgando a nadie, mis hermanos. Pero cuando Dios te da una bendición, aprovéchala. No trate de ser cristiano de la secreta, como escuché por ahí. No trate de jugar doble vida.
Porque el enemigo es muy hábil. Y él ve la oportunidad para entrar. Esa es la oportunidad para entrar. Ahora, mi hermano, mire, quiero decirle una cosa. Dios ha hecho tantas cosas por nosotros. ¿Sería tú capaz o yo de traer a nuestro capitán? Si yo preguntara esta mañana, todo el mundo dice, no, ¿cómo lo voy a traicionar? ¿Saben qué, hermanos? Nosotros teníamos, cuando estábamos estudiando en la universidad y en Nirgua, era mucha la tensión de las lecciones. Todos los días, no era fácil, no era la Biblia solamente. Estudiamos muy duro. Pero dentro de ese programa había un requisito para cumplir. Primeramente, o muchos, primeramente era el del colportaje. ¿Qué es lo que significa? Yo sé que hay muchos aquí que fueron colportores. Caminar en ese sol, vendiendo libros. Y sabe que a veces tú vas donde la persona y la persona te dice, sí, 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 está bien. Pero cuando tú vas a cobrarle nunca está. O a veces se quedan con el libro. Pero sabes, mis hermanos, cuál es la bendición de tú ver a esa persona que un día tú fuiste donde ella y esa persona está en la fe. Ahora quiero decirte algo. Allí en la universidad, cuando estábamos haciendo la especialidad de para guía mayores, a nosotros nos tocó con un muchacho de Brasil. Como en Brasil y en Venezuela hay mucho monte y eso. Ellos parece como que les gusta eso. Aman eso. Y a nosotros se nos exigió de más. Teníamos que caminar para la especialidad 26 kilómetros y caminamos 52. Y no era mucho. Pero ¿sabe qué nos dijo el capitán? Nos dijo el director del club o instructor, nos dijo, ¿sabe una cosa? Vamos a dividir los grupos por unidades. Y en las unidades vamos a poner un capitán. Y para poder avanzar, ustedes, pero el capitán es el responsable. Si ustedes no la hacen, entonces el capitán va a tener que dar cuenta y razón. Y buscaron los capitanes. ¿Y sabe qué pasó, hermanos? Ese mismo instructor en la semana iba a las habitaciones de nosotros y nos decía, ¿sabe una cosa? Tú ves el capitán tuyo, es una persona que piensa como que lo sabe todo. Él se cree el mejor porque él es el capitán. ¿Sabe qué? ¿Qué parte te toca a ti para hacer? Bueno, me toca esto. No lo haga. ¿Cómo no lo voy a hacer? No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque si tú no lo haces y el capitán queda mal, entonces el castigo lo va a tomar él. Y tú vas a tener la oportunidad de reírte de él. Hermanos, y así fue sucesivamente por todas las unidades. Y fue a hacer eso. Yo me quedé tranquilo. Y yo le dije a él, yo no voy a traicionar a mi capitán. Yo fui. Pero algunos amigos sí cayeron. Cuando le pidieron cuenta y razón al capitán, los capitanes decían, bueno, yo luché, traté y esto, pero tal persona no lo hizo. Entonces el instructor dijo, bueno, entonces ellos van a tener el castigo, van a tener que soportar el castigo. Bueno, sí, ellos son los que tienen que soportar el castigo. Le dice el instructor, bueno, pero tú eres responsable. Sí, yo soy el responsable, pero ellos no quisieron. No sé por qué razón. Entonces el instructor lo llamó, delante de todo, y le dijo a ellos, ¿por qué ustedes no hicieron lo que lo debían hacer? Y ellos se miraban uno a la cara, miraban al instructor, y el instructor le decía, bueno, pero contesten por favor.
Es más, vamos a contestar. Usted mismo fue a nuestra habitación y nos dijo que lo traicionara. Y nosotros lo hicimos. Entonces dijo el instructor, ¿sabe qué? En ese momento yo fui Satanás. Y ustedes vengan que van a recibir el castigo por traicionar a su capitán. Hermanos, no debemos de traicionar a Jesús. No debemos traicionarle. Debemos ser fiel a Él. Debemos ser fiel a Él. La Biblia nos los dice. El enemigo vendrá con cantidades de oferta. Pero 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Vamos rapidito. 2 de Corintios 11 versículo 3. A ver qué dice la Biblia aquí. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, es por eso que necesitamos cada día estar preparados, unidos y estudiando para que no caigamos en tentación. Hay otro versículo también que dice en Efesios capítulo 6 versículo 11. Efesios capítulo 6 versículo 11. Por favor, Steven. Efesios capítulo 6 versículo 11. Dice así: vestido de toda armadura de Dios, para que podáis estar del diablo. Vestido toda la armadura. Todos sabemos cuál es la armadura, no nos vamos a detener ahí. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Apocalipsis capítulo 12 versículo 9. Dice así: y fue lanzado fuera el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hermano, guerra avisada no mata soldado. Hay un enemigo peligroso que anda alrededor de los hijos de Dios. Pero el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Dice la Biblia. 2 de Corintios 11, versículo 4, hermano, ¿qué dice? Vamos para allá. 2 de Corintios. Dice así: porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibí otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Lo toleráis? Es posible que en algún momento de tu vida tenga que enfrentar a la decisión de ser fiel a Dios, aunque esto te ponga en situación de vulnerabilidad ante los hombres. Es posible. Esos tiempos van a venir, hermanos, si no han venido en tu vida. Sigue diciendo el conflicto de los siglos que desde el monte de los olivos vio el Salvador las tempestades que iban a azotar a la iglesia apostólica, penetrando aún más en lo porvenir. Su ojo vislumbró hasta las fieras y desoladoras tormentas que se desatarían sobre sus discípulos en los tiempos de oscuridad y de persecución que habían de venir. En unas cuantas declaraciones breves de terrible significado, predijo la medida de aflicción que los gobernantes del mundo impondrían a la iglesia de Dios. Los discípulos de Cristo habrían de recorrer la misma senda de humillación, escarnio y sufrimiento que a él le tocaba. La enemistad que contra el Redentor se despertara iba a manifestarse contra todos los que creyesen en su nombre.
Hechos de los Apóstoles, el libro de Hechos de los Apóstoles dice: en los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansablemente trabajaban por su maestro que en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposición, el evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo manifestado en ese tiempo por los seguidores de Jesús fue registrado por la pluma inspirada como el estímulo para los creyentes de todas las épocas. Muchas veces hemos creído que sencillamente levantar la mano, enseñar de recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestras almas es suficiente. No es suficiente decir: yo creo en ti, Señor. Nada más alejado, sigue diciendo, y a continuar viviendo como bien nos parezca. Nada más alejado de la verdad. Recibir a Jesús como Señor de nuestra vida va acompañado totalmente de una conversión, de arrepentimiento, de una entrega personal, hermano. Ahora bien, finalizando, dice: el Señor Jesús viniendo en su nube, los muertos en Cristo resucitando, los vivos que quedaron fiel, le escuchan decir: venid bendito de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La Biblia dice que Jesús vendrá y separará a las ovejas y a los cabritos a un lado. El patriarca Job sufrió mucho, pero quedó fiel al Señor. ¿Sabe que hubo una reunión, dice la Biblia, allí en el cielo? Yo pienso como que era sábado, porque los hijos de Dios se presentaron delante de él. Pero dentro de ellos también estaba Satanás. Dentro de ellos. Y así como hay ángeles también que nos acompañan aquí, no dude que también hay ángeles malos que entran a la iglesia. Hay ángeles que con su influencia dañan el ambiente. La hermana White dice en una cita que Satanás es tan hábil y él envía un espíritu a la casa del predicador. Y él ve el mensaje que ha de predicar. Otros espíritus se encargan de ir a la iglesia y comienzan a ver dónde se van a ubicar para estorbar a todos aquellos que necesitan de la palabra de Dios. Necesitamos ser fieles, hermano, a Dios, porque el precio de la fieldad, ¿cuál es? La corona de la vida eterna. Saben, hermanos, que en los tiempos de Pablo, habían unas competencias. Y muchos de los gladiadores luchaban incansablemente. ¿Y sabe qué recibían ellos? Una corona de laurel. La corona de laurel tenían que matar y hacer muchas cosas, exponerse. Pero hermanos, nosotros no estamos esperando una corona de laurel. Nosotros estamos esperando una corona eterna. Una corona que el mismo Jesús nos colocará a cada uno de nosotros si somos fieles. Esa es la condición. Hermanos, no hay nada en este mundo que pueda estorbarte de recibir esa corona que Jesús tiene preparada para ti. Ni los sufrimientos, ni los comentarios, nada, hermanos. Cuando una persona está enferma, lo que necesita es un doctor y no le importa si quizás puede estar hasta desnudo. No importa en el estado, necesita la sanación.
Nosotros necesitamos la salvación. El patriarca Job, cuando fue tentado por el enemigo, prácticamente lo perdió todo. Pero dice el capítulo 42 y los versículos 15 en adelante, dicen que Job recibió el doble de lo que había perdido. Al lado de Jesús no hay pérdida, hermanos. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dijo? Cuando ya él estaba en las últimas, vamos a leer esa cita y con ella terminamos. El apóstol Pablo dice, aquí se me fue. Lo voy a recitar, dice: he peleado la buena batalla. He acabado con éxito la carrera. Solo me queda guardado ¿qué? La corona. Y no solamente para mí, sino también para ti y para todos aquellos que aman a Jesús. ¿Amas tú a Jesús? Quisiera colocarte de pie. Solamente aquellos que amen a Jesús, colóquense de pie. Gloria a Dios. Todo aquello que puedan colocarse de pie. Pero aquellos que quizás no pueden, eleven su corazón. Esta mañana, nuevamente, la iglesia o este grupo, gloria a Dios, está de fiesta. Hoy, Adasha, pronúncielo bien para que no la corrija. Adasha y Shemuel, yo quiero llamarlo a ellos delante, por favor, vengan. Mire ese pastorcito aquí. Ellos hoy entregarán serán pasados por las aguas bautismales, mostrando al mundo que entregan su vida a Jesús. Sus padres, quienes son los primeros encargados de seguir guiándolos, están dispuestos. Hay muchos aquí que tienen una edad más grande que ellos, más grande. Entienden las cosas mejor que ellos, pero ellos de su voluntad pequeña decidieron hoy pasar por las aguas del bautismo. Yo quisiera preguntar esta mañana o esta tarde, ¿será que hay otra persona que quiere unirse a ellos? No importa cómo esté, quizás no ha determinado hoy ni siquiera venir a eso. Pero en estos momentos el Espíritu de Dios está hablando contigo. Y es la oportunidad que Dios te da para unirte a esta jovencita y este jovencito para pasar por las aguas del bautismo. ¿Será que hay una persona más? ¿Hay una persona más esta mañana que quiera hacerlo? No debemos de apenarnos por Jesús. Debemos de apenarnos por hacer las cosas que no son de Jesús. Venid bendito de mi Padre. ¿A qué? ¿Qué sigue diciendo el versículo? A heredar el reino que está preparado para ¿quiénes? Para vosotros. Desde antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Querido y bondadoso Padre que vive en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos
por Shemuel y por Adasha. Tú, Padre Eterno, se lo ha dado como regalo a sus padres. Pero ellos, confiando en que estarán en las mejores manos, hoy ellos lo ponen delante de ti. Ellos han decidido de entregar su vida y pasarán por las aguas del bautismo anunciándole al mundo que prefieren a Jesús. Hay otra persona aquí, Padre Eterno, que necesitan dar ese paso. Y te rogamos, Señor, que hasta en el último momento, cuando estemos allá en las aguas bautismales, que tu Espíritu Santo hable, los oriente, porque pronto tú vas a venir y nos dará la corona de justicia a todo aquel que te haya aceptado, a todo aquel que haya permanecido fiel. Cuídanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos ahora, les voy a pedir que se sienten y vamos entonces a el voto bautismal de una manera resumida para así nosotros ir. Ya ellos han repasado el voto bautismal, los 13 puntos, y su madre me acabó de decir que se lo explicó de una manera para que yo lo entienda. No pretendemos de que ellos a su edad puedan llevar todas las cosas, necesitan ayuda y sus padres son los principales llamados para hacer eso. Y le pedimos a la iglesia también a que nos unamos y les ayude para que ellos puedan crecer en el temor del Señor. Entonces, voy a hacerlo en papiamento. En el momento que mi cava, dori boso tahi sa mandrechi, visando così. Bom? Ok. ¿Vos está claro? Esta visa. Mitad aceptar el muerto de Jesucristo en el Calvario como un sacrificio expiatorio para picana de gente. Y mitad quiere culpa medio de su sangre drama gente por gordo salvar de picar y de su castigo. Ok. El número sí, es siguiente. Mitad quiere que el Bible trae palabra inspirada de Dios y que esta es única regla de fe y práctica para el cristiano. Mitad quiere ese ahí. El último te avisa, mitad acepta enseñanza del testamento nuevo que está papia tocante bautismo para medio de inmersión y mitad desea para gordo bautizar así como expresión público de mi fe en Cristo y para perdón de mi picanan. Ok. Hermanos, somos testigos de esta que apoye la decisión de estos dos jovencitos. Yo quiero verlo. A ver. Ok. Mira, Samuel, para allá. Mira. Guac. Levantando nuestra mano, hermano, nosotros nos estamos comprometiendo, no con ellos, nos estamos comprometiendo con Dios para orar y para que su fe constantemente siga creciendo. Vamos a y vamos a Boca Simón. Y ojalá, hermano, que toda la iglesia vaya, porque es un bonito recuerdo que estos jovencitos se llevan. Mira, el día que yo me bauticé solamente fue el pastor y la diaconisa y algunos otros hermanos. Pero no, ellos van a decir otra cosa. Fueron muchas personas. Dios nos bendiga y vamos a cantar el último himno y nos vamos a preparar para ir hacia allá. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a colocarnos en pie para cantar el himno 109.
de ese amor que nunca se ha cortado. Seguro puedo siempre dar, a Él estoy ligado. Un buen amigo tengo yo, Él se me dio dejarme, y así mismo se entregó al fin de rescatarme. Pues cuanto tengo es todo Él, Él mismo me lo ha dado, mi vida, fuerza y corazón, a Él he entregado. Un buen amigo tengo yo, el Todopoderoso, que quiere al fin llevarme a mí a su hogar glorioso. Para animar mi vida aquí, me deja ver su gloria, y con la ayuda que me da, yo gano la victoria. Un buen amigo tengo yo, tan fiel y tan amante, mi sabio consejero es, mi protector constante. De quien al mundo tanto amor jamás podrá apartarme, ni el mundo ni la muerte, pues soy yo ya para siempre. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar para todo aquello. Quizás la cita no la encontraba en 2 de Timoteo 4, 7 y 8. 2 de Timoteo 4, 7 y 8, ¿ok? La última cita. Están pidiendo una oración especial por un caballero. Si por favor podemos orar por él. Bendición, mi brother. Prefiere arrodillarse, yo también me arrodillaré. Y todo aquello que quieran también lo pueden hacer. Saben, hermanos, si el hombre no lo hace, la misma piedra lo harán. Oremos. Nos tata y bon Dios que está viva en altura nandishelu. Señor, bon nombre sea santificado, ahora y para siempre. Tata de amor, de momento aquí, está un momento hopi especial. Caminda un dibo yunan tabi bo dilante. Señor, nos sa que falte, nos no tamira den su padén, para nos pomira lo que ha motivé para trece bodilante. Pero Señor, esa quita bocas y no está instrumentan cubota usa para nos por ministrar bo palabra. Tal vez el Señor nos que pide para voluntad lo bordo así en su vida. Y para Señor, su petición lo bordo escuchar, dordi voy así na botempo. Señor, bendicionele de una manera especial. Permití, Señor, que su lamento lo por jaña sostén tengo causa. O tata de amor por doné, patur su picana, sané de su herida, y yudele tata de amor, y por entregar su corazón a abo. Dan que pecosan, Señor, que bajasi para nos. Dan que pecosan que bajasi pe durante toda su vida. Y dan que pe otro cosan que lo vos sigue así. Permitirle querer que abota existir. Que abota un Dios que te estime. Y abota un Dios que te cuide. Y tiene un corona preparada pe. Queda con cada uno de nosotros.
Esa que nos está pidiendo y rogada en nombre de Jesús. Amén. Hope y bendición.